lo que vamos a discutir aquí, pero tiene una idea de más o menos cómo trabajo, pero eso es algo que yo siempre mantengo como un referente importante. Si yo estoy haciendo un trabajo sobre la conformación del campo de la pedagogía, no necesariamente estoy pensando en los pedagogos, ¿no? Ni la identidad que el pedagogo asume frente a un objeto. Estoy pensando en las particularidades de un campo disciplinario. Bueno, a mí me parece importante y por eso en algunos otros trabajos que tengo, trabajo mucho esta confusión que hay entre la diferencia de los términos. Estamos en nuestro propio campo, es muy común confundir la disciplina con el objeto con la práctica o minimizar la pedagogía a la didáctica. Eso es algo común que a mí en lo personal me preocupa y también me he dado a la tarea de buscar autores que ayuden a evitar esta confusión, o al menos aclararla, no evitarla, pero sí aclararla. Tampoco me voy a detener aquí porque no les, pero por ahí después si quieren o les interesa, hay autores con nombre y apellido específicos que ayudan a establecer esta diferencia. Por otro lado, ¿por qué me interesa esto? Porque uno de los temas que yo sigo trabajando y que nunca he soltado tiene que ver con la especificidad teórica del ámbito pedagógico y las particularidades de lo educativo como su objeto de estudio. A mí me interesa mucho esa discusión, es una discusión que trato de trabajar a partir de tres, yo le digo la tríada entre la filosofía, la teoría y la historia. Esa es mi tríada. ¿Por qué lo digo? Y además es algo que siempre explico, no soy historiadora, no soy filósofa, ¿no? Pero trabajo teoría. Y entonces, ¿qué me interesa? Recuperar las maneras en cómo desde la historia, que puede ser historia social, historia cronológica, historia social, historia cultural, etcétera, o desde la filosofía, que tiene muchas tendencias también, se puede reflexionar sobre la configuración conceptual del campo. Porque una de las cosas que ha marcado el desarrollo de la evolución de la disciplina, al menos en la pedagogía, es el nivel tecnicista que hay en el discurso pedagógico. Y entonces a mí me preocupa devolver una discusión conceptual y teórica del campo. Y entonces, obviamente, por eso las fuentes que yo consulto, pues son fuentes que me ayudan en esa ruta, ¿no? Porque ahí está la centralidad de mi preocupación. ¿Cuál es la especificidad teórica del campo? Aunque entiendo que hay una multireferencialidad de ese objeto, y cuáles son las particularidades de este objeto. Si a mí me preguntaran cuál es tu pregunta de investigación, como que esa ha sido la pregunta de 30 años de investigación y todavía hay muchas rutas. Bueno, ¿cuáles fueron mis preocupaciones iniciales? Yo les puedo decir que creo que mi tesis doctoral fue el trabajo, y después se convirtió en un libro, fue el trabajo que a mí me permitió como mapear, ¿no? Uno siempre dice, es que me acuerdo mucho que yo discutía mucho sobre la originalidad de las tesis y yo les decía, pues ¿cómo que la tesis original? Pues es que es una tesis de historia, no puede ser original, ¿no? Imagínense, me tendría que ir hasta Mesopotamia, no sé, para que sea original. ¿Dónde está la originalidad? Hasta ahorita en la UNAM no tenemos un debate serio sobre qué implica la originalidad de un tema, pero nos piden una tesis original para el doctorado, pero además que sea original, que sea novedosa. Imagínense el reto. Entonces, yo cuando hice mi tesis de doctorado, siempre busqué la originalidad y que sea novedosa, y creo que no lo logré, pero al menos sí mapeé. O sea, yo dije, bueno, ya con que mapeé cosas que me den sentido y que le den sentido a la discusión, yo me siento, ¿no?, como por bien servida. ¿Qué fue lo que la tesis me permitió? Y les estoy hablando de una tesis que me llevó 10 años, ¿eh? Está mal, no es ejemplo, está mal, yo no estoy dando ejemplos, no lo sigan. Pero bueno, finalmente yo en ese inter terminó mi beca, luego sacaron un concurso, pude entrar a concurso, concursé con otros, por fortuna gané la plaza, me incluí como investigadora del instituto, y entonces después dije, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué voy a estar correteándome por CONACYT y por la beca si yo ya no tengo esa presión? Entonces le bajé el nivel de angustia y le bajé también el ritmo y me dediqué a hacer otros trabajos complementarios para poder tener una valoración más amplia de mi tesis. ¿Pero qué pude recuperar en la tesis? Yo recuperé 3 aspectos que desde mi punto de vista me permitían la ruta para entender la configuración del campo. Uno,
dije, mi tesis tiene que abordar una dimensión teórica conceptual, no puede quedar afuera la discusión conceptual de cómo se ha configurado el campo, y fue ahí donde me acerqué a lo que después ya les platicó con mucho detalle Paul Lutz, Emil y la propia Itzel, y por eso después ya ellos me conocieron a mí. Fue ahí cuando yo me acerqué a, bueno, a ver qué dice la tendencia alemana. Ahí identifiqué que hay mínimamente 4 tendencias híbridas, que hay un híbrido para la configuración del campo de la pedagogía y de la educación en México, en México. Una es la tendencia alemana, que se recupera con Dilthey y Herbart y otros. Otra es la tendencia francesa, que se recupera directamente con Durkheim. Y otra es la tendencia inglesa, que se recupera con Carr y Kemis. Y otra es la latinoamericana, que se recupera con Freire y otros autores. Lo digo porque esa dimensión, que en la tesis la trabajé, fue la que me abrió la puerta para después lo que voy a platicar de hermenéutica crítica. Porque a partir de la dimensión alemana, yo me metí un poco a los debates de la filosofía alemana. Y después vamos a llegar ahí, pero por lo pronto ahí está un eje. Después también dije, bueno, tiene que haber una dimensión sociohistórica. Primero le llamé sociopolítica, pero vi que no necesariamente, porque lo sociopolítico, ¿saben qué? Me llevaba a un tema más de historiografía, de a ver las políticas educativas, los sexenios, y no iba por ahí. Entonces encontré para esa dimensión a un autor que me abrió la puerta de la discusión, que es Emilio Tenti. Lean un libro que se llama El arte del buen maestro, por favor, porque es una maravilla, de editorial Pax México. Es un libro que Tenti, un historiador, sociólogo argentino, hizo cuando vino a México. ¿Cómo se llama? El arte del buen maestro. Seguro está en la Samuel Ramos y en la Biblioteca Central, seguro. Él hace un análisis del desarrollo histórico de la política educativa en México. Bueno, pero él me abrió esta veta de pensar en un enfoque sociohistórico. Y entonces a partir de ese libro dije, no es una dimensión sociopolítica, es una dimensión sociohistórica, la que tengo que incorporar en el análisis conceptual del campo. Y la última también tenía claro que tenía que ser una diferencia entre la dimensión teórico-conceptual que me llevaba al debate epistemológico y la dimensión ontológica, axiológica. Esto, cuando yo lo discutí con mis entrevistados, por muchas circunstancias me dijeron, quita lo ontológico y quédate con lo axiológico y no te metas en líos, ¿no? Y entonces, muy a mi pesar, pero pues ni modo, cuando hay poder y de jerarquía, pues hay que obedecer. Muy a mi pesar dije, ok, lo dejé dimensión axiológica, pero ahora, después de muchos años, incorporo lo ontológico porque me queda claro que sí tiene que estar lo ontológico, y ahorita van a ver por qué. Entonces, bueno, esas fueron las 3 grandes dimensiones que yo recuperé en mi tesis. A quien le interesa, ahí está el libro, en descarga abierta, lo puede leer y ahí ve todo a lo que llegué, porque no me voy a detener ahí, porque si no, no les voy a dar la ruta. Bueno, ¿qué fue lo que me llevó una vez que cerré la tesis de doctorado y que dije, de esta tesis, ¿qué puedo derivar? Porque me interesa mucho el análisis y dejé muchas cosas fuera. Pues uno de los temas que me llevó mucho tiempo, y yo di clases de epistemología y educación en la facultad como a propósito para meterme al debate de los epistemólogos franceses, ¿no? Blanche, Bachelard, el racionalismo crítico, todo eso que me apasionó en un momento porque yo estaba centrando mi interés en las implicaciones epistemológicas del educativo como objeto de estudio. Entonces me di cuenta que el problema no solamente, el problema de ampliar la discusión teórica del campo de la pedagogía como campo disciplinario tenía mucho que ver con la manera en cómo se estaba conceptuando lo educativo como objeto de estudio. Y entonces me metí a tratar de entender por dónde se configuraba este debate a través de la historia. Pero acuérdense que ya había identificado tradiciones de pensamiento. Pues me perdí. Yo lo digo, siempre digo me perdí porque me echo mis clavados a la literatura, pero realmente no te pierdes, te orientas, ¿no? Es que cuando vas sin brújula y dices, pues ahí, a ver a qué camino salgo, y es un poco, para mí eso es la investigación, ¿eh? Yo les puedo decir que no hay nada más apasionante para mí que investigar. Después sigue la docencia, pero la investigación es así como, siento que es como una caja de Pandora que cuando uno la abre, tienes tantas oportunidades que necesitas
como concentrarte para sacarle el mejor provecho a esas oportunidades. Entonces, ¿qué fue lo que fui descubriendo en la revisión de la literatura, de autores como Galileo y Newton? Ustedes dicen que hacen ahí esos, pero bueno, por ejemplo, fui descubriendo que hay una influencia de la perspectiva naturalista y de sus corrientes de pensamiento muy fuerte, y predominaba el discurso de la ciencia. Fui descubriendo que la filosofía de la ciencia se estaba estableciendo como un modelo predominante en las discusiones filosóficas con respecto a las ciencias sociales y las humanidades. ¿Por qué me interesaba el debate? Porque para mí la pedagogía pertenecía al ámbito de las humanidades y las sociales, ¿no? O sea, y desde ahí tenía que nutrir yo el debate conceptual de este campo. Entonces, por supuesto, esto me llevó a identificar la preeminencia del método científico establecido por Galileo y Newton, ¿no? En la lógica, en la lógica de pensamiento de los problemas. El monismo metodológico, la matematización de la realidad, el peso de lo causal, del efecto causa, o sea, explicación causal y funcional y mecanicista de la realidad, y el interés por lo tecnológico, o lo que dice Habermas, aunque no hemos llegado ahí, de la lógica instrumental, ¿no? En relación al conocimiento. Bueno, esos son aspectos que a mí me abrieron un poco la discusión para poder entender cómo se configuraba el campo, pero en el ámbito de los conocimientos social global, no solamente en una parcela específica que yo veía que la mayoría lo reducía a los procesos de escolarización. Por eso uno de los primeros aspectos que yo trabajé fue diferenciar el debate conceptual de la educación como campo de estudio de los enfoques orientados a los procesos de escolarización. Yo no creo que la educación sea la escuela. Esa es la primera demarcación. Si la gente cree que la educación es la escuela, híjole, les tengo que decir que está muy limitada su visión, ¿no? Y entonces, desde ahí empecé. Por eso mi interés tenía que ver más con el vínculo entre lo educativo, lo cultural y lo social, claro, lo político, etcétera, que lo relacionado con la escuela. Bueno, ahí voy siguiendo. Después, también me di cuenta, como me metí a la historia de la ciencia, ¿no? Al desarrollo de la historia de la ciencia, pues dije, ¿cuáles son las herencias intelectuales, culturales e históricas que están pesando de manera importante en la configuración de nuestro campo? Y ahí me di cuenta de otras cosas, que son un poco las que estoy comentando aquí. Primero me di cuenta de la complejidad de las disciplinas sociales y humanísticas, en términos de la naturaleza de sus objetos. Yo no digo que no sean complejas las ciencias exactas y naturales. No, estoy diciendo que hay una complejidad distinta y que está situada en las ciencias sociales. También me di cuenta del peso del desarrollo de las tradiciones científicas, particularmente las tradiciones inglesas y norteamericanas. En el caso de México, México tuvo una influencia muy importante de las tradiciones de Estados Unidos porque nos llegaban muchas traducciones. Era más fácil traducir del inglés al español que del alemán, ¿no? O incluso del portugués o del italiano. Entonces había como una efervescencia de publicaciones muy vinculadas con los debates de las tradiciones científicas inglesas y norteamericanas. También, en el caso particular de la educación, era muy evidente, por ejemplo, la influencia de la traducción de Estados Unidos para abrir el debate del currículum, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas me daban cuando estás en un semáforo, cuando estás siempre en la preventiva. Bueno, ya una vez que arrancas el verde, todas estas son preventivas, para mí, para entender un poco la analogía, porque me quedaba pues tratando de entender qué impacto tenían en la configuración del campo. Otra cosa que salió en la revisión de la literatura fueron las diferencias entre el ámbito social y el ámbito natural. Cada vez era más clara en la discusión de la literatura que yo trabajaba que se tenían que atender estas diferencias. Otra cosa fue también la presencia del desarrollo de una epistemología social en la ciencia. Debates muy interesantes que encontré sobre epistemólogos que estaban trabajando sobre el efecto
de la importancia social de la ciencia, independientemente del predominio del monismo metodológico y de la matematización del conocimiento. Eso, obvio, me llevó a hacer una lectura, un recorrido histórico muy, muy amplio, en donde uno se pierde mucho en la historia. Es maravilloso, pero también llega un momento en el que uno dice, hay que irnos a la brújula, porque si no te pierdes. Me gustó mucho cuando fui con mi hija. Yo llevaba a mis hijas al cine mucho a ver todas las películas que ellas querían ver. Cuando salió en la película, ¿cómo se llama la película donde está el de Astronauta del Infinito y Más Allá? Toy Story. Cuando salió esa figura y dijo al infinito y más allá, me sentí tan reconocida, porque siempre que estaba leyendo yo algo, de veras decía, es que esto es al infinito. Fíjense, yo dije que no me lo pudieron haber copiado, pero yo cuando lo dije, no puede ser, porque yo siempre que leía algo me decía, es que esto es al infinito y más allá. Yo me lo decía. Y cuando lo vi dije, qué barbaridad. No, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió decir en una caricatura? Cuando yo me lo decía desde hace mucho tiempo, entonces yo siempre salí muy contenta y es mi personaje favorito. Pero es que tiene que ver con estas cosas que me llevaban a entender qué pasaba. Bueno, una de las cosas, lo que fui siempre de ir identificando fueron periodos importantes. Ahorita me voy a detener en periodos de la ciencia en general, pero hay periodos particulares de nuestro campo, pero aquí no lo meto porque si no llegamos nunca. Salud al tema. Gracias. Me di cuenta que a principios del siglo XIX fue determinante, no solamente por la configuración de los sistemas educativos modernos, a partir de la consolidación de los estados modernos, sino también por el desarrollo de la lógica de las disciplinas. El siglo XIX representa un momento fundamental para entender el desarrollo de una lógica disciplinaria. Pensar los problemas desde la física, desde la biología, desde la antropología, desde la historia. Y mi pregunta era, ¿y cómo lo pensamos desde la pedagogía? ¿No? ¿Cómo problematizamos desde la disciplina? ¿Cómo conceptuamos? No desde la sociología de la educación, no desde la historia de la educación, no desde la filosofía. ¿Cómo conceptuamos desde lo pedagógico? Y ahí también me perdí un buen rato para entender cómo se estaba conceptualizando desde lo pedagógico. Otro elemento tenía que ver con el vínculo entre la disciplina y la configuración de las universidades modernas y las organizaciones científicas. Me di cuenta que el desarrollo del conocimiento de la lógica disciplinaria estaba soportado con la creación de universidades modernas, ¿no? Y que por algo se organizaba la Universidad de Humboldt en la alemana por cátedras, etc. Me di cuenta de la evolución, de cómo se estaban organizando las grandes universidades europeas, que después también sirvieron como modelo a las universidades latinoamericanas, y finalmente cómo se estaba dando un vínculo entre las universidades y el desarrollo del conocimiento en general, no necesariamente científico. Porque ahí fue cuando yo siempre decía, el conocimiento es un tipo de conocimiento, no es el único, es un tipo de otros más, porque también está el conocimiento poético, también está el conocimiento literario. Entonces, ahí un poco eso me quedó claro. Con estas lecturas me quedó claro un poco por dónde iba el debate. Bueno, siguiendo con es que no, me marca error. Esperen. No me mueve, Melissa. ¿Me ayudas? Sí. Perdón, es que está atorado. Si no es que no la traigo en otro lado. Es que mira. Pero no se cambia, ¿viste? Sí, es complejidad de las disciplinas, ya. Después por esta ahí, influencia. Yo lo estaba haciendo por esto. Sí, no lo hacemos. Ok, te lo agradezco. ¿Hay en complejidades o en...? No, es que ya eso ya lo habíamos... Sí, esa ya era la que yo quería cambiar. Gracias. Pero sigo con las ciencias culturales e históricas. Bueno, siguiendo con la literatura y la ruta que yo intentaba entender, pues lógicamente me llevó a esto que es muy reiterativo en muchas disciplinas, a la influencia de la perspectiva positivista, ¿no? Una influencia soportada por una lógica empírico-analítica. ¿Y saben qué pasó? Me fui, de ahí, de este salto de la filosofía, me fui a la historia. Porque yo pude entender, por ejemplo, la influencia del positivismo como ideología política, ideológica y filosófica, leyendo Historia de México.
la configuración de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Porque además muchos de nuestros intelectuales en ese momento, de esa época, se iban a Francia. Tenemos una influencia impresionante de las herencias francófonas. Entonces yo me fui a la historia de México para entender cómo se daba esta influencia y qué peso tenía. Y ahí fue donde se me empezaban a abrir otras ventanas para poder entender, bueno, claro, hay una influencia positivista, claro que tiene sus orígenes en Comte. Después de ahí me fui a leer biografías, que es mi pasión, y me di cuenta, por ejemplo, que Durkheim fue discípulo de Comte. Entonces dije, claro, por eso Durkheim escribió así El suicidio y escribió sobre esto porque tenía una herencia comtiana y no es su culpa, ¿no? Y tampoco está mal que digan, ay, tú eres positivista. Bueno, pues sí, pero también tiene mucho que ver la época y muchas cosas. Entonces ahí fue cuando me empecé a empapar de biografías y me empecé a dar cuenta que si yo quería entender cómo evolucionaba el conocimiento científico, el conocimiento en general, tenía que leer cómo se desarrollaron estas posturas, quiénes participaban, dónde habían vivido los autores, con quién estaban peleándose, cómo se desprendieron de ciertas tradiciones, de qué familia, todo eso. Me metí a leer biografías y no saben, hijo, las cosas que uno encuentra. Por ejemplo, Rousseau, que escribió El Emilio, una novela que dice cómo hay que educar y todo. Rousseau tuvo 5 hijos con la persona que hacía el aseo de su casa. Nunca los vio, nunca los atendió. Nunca ejerció la paternidad. Y entonces Marx se murió queriendo terminar uno de los tomos de su teoría, de la teoría económica, y se murió porque dejó de comer, se enloqueció. O sea, su esposa iba y le dejaba su té y le dejaba su comida porque se encerró en su estudio. Y mira, muchos de los teóricos que yo leí en biografía, la mayoría, y ya es cuando me empecé a preocupar, terminaron locos. Le dije, hay una línea tan delgadita entre la locura y la cordura, que aguas, ¿eh? Esa es una advertencia para todos. Muchos terminaban mal. Pero las biografías me ayudaron a abrir un escenario distinto que no encontraba en la literatura. Y a mí me permitió mapear vinculantes, ¿no? A ver cuál es el vínculo entre Comte y Durkheim, pero luego Durkheim que sigue, y eso me ayudó a tener una idea más clara de quién era quién y con quién se peleaban, ¿no? Por ejemplo, Derrida se peleó a muerte con Foucault y tú dices, ¿pero por qué? Y luego retomó entonces esas cosas que son apasionantes, la verdad, porque es como meterte a la vida, lo cual está muy mal, pero finalmente ahí está la biografía, es como meterte a la vida de las personas y decir, ¿qué los mueve? Porque todas las personas que ustedes leen, y cuando dicen te subes en brazos de gigantes, pues son personas que vivieron, se murieron, tenían necesidades, tenían muchas cosas como uno. No es, o sea, esta idea muy romantizada, así como todo romantizamos, yo creo que está muy mal, pero bueno, esta idea muy romantizada de estos autores como si fueran dioses, pues no, tienen muchos errores, pero dan luz, hay muy ingeniosos, hay que reconocer su inteligencia y por eso tienen la presencia que tienen. Aunque ya escucharon a Itzel, ¿no? Que dice, bueno, Dilte y pobrecito, porque como que no era muy importante. Depende, yo tengo otras referencias, pero está bien, no estamos abriendo la discusión en este momento. Bueno, ¿qué vi? Pues había una influencia de la tradición galileana como parte del predominio de la manera en cómo se piensa la naturaleza y el progreso material, que había también una organización racional del mundo desde una lógica físico-matemática, ¿no? Que instauraba debates muy interesantes desde el racionalismo crítico, desde el factorialismo o desde el empirismo, que encontré un debate, por ejemplo, entre el racionalismo crítico de Popper frente a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, interesantísima. En este momento de mi vida, otro gran clavado fue meterme a trabajar con la Escuela de Frankfurt, ya vamos para allá, y que lo que me dio cuenta esta lectura, por ejemplo, el debate Popper, teoría crítica, o Popper-Habermas, me permitió entender las controversias entre las posturas cientificistas y las dialécticas. Y ahí estamos entrando al tema de la hermenéutica crítica. Primero les estoy diciendo cómo llegué a entender lo que para mí fue novedoso, ¿no? Bueno, aquí
Aquí me puedo detener mucho, pero les prometo que no lo voy a hacer porque esto es una de las cosas que más me apasionan. Leía a todos, leía a Dorner, leía a Benjamin, que lamentablemente se suicidó muy joven, pero que tiene libros maravillosos. Leía a Horkheimer, a Hannah Arendt, a Habermas. Estoy diciendo los que están ahí, pero falta Fromm, falta otros. Los teóricos, ¿qué es la Escuela de Frankfurt? ¿No? La Escuela de Frankfurt es muchas cosas y hay muchos libros y no me voy a detener mucho, nada más voy a recuperar lo que a mí me ayudó a replantearme todo esto del debate. Todos estos autores, desde diferentes aristas, intentaron revitalizar la idea del marxismo europeo. Querían dejar atrás la idea del marxismo dogmático, esquemático, y querían revitalizarlo. Y entonces empezaron a trabajar Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Fromm, Habermas, un enfoque que se le llamó teoría crítica, ¿no? Un enfoque cada una de las obras, no me voy a detener mucho, pero un enfoque de teoría crítica. Bueno, ¿desde dónde se trabajaba el enfoque de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt? Pues desde el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Solamente voy a resaltar datos históricos muy importantes para tener el panorama global, En 1922, estábamos hablando de antes de la guerra, ¿no? En 1922, Horkheimer y Pollock conciben la idea de integrar las disciplinas de la sociología, la política, la economía y la psicología con el propósito de realizar investigaciones que les lleven a saber qué está pasando con la sociedad actual. En 1923, el Ministerio de Educación de Frankfurt formaliza el instituto que se crea en que se crea como Instituto de Investigación Social, y en 1930 Horkheimer asume la dirección, fue el primer director del instituto, y promueve el tránsito de una metodología marxista que se venía trabajando hacia una filosofía social. Decía, ok, ¿no? Hay un agotamiento de un marxismo dogmático, pero vamos a transitar hacia una filosofía social que permita entender qué tipo de sociedad estamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Y en 1932 aparece el primer número de la revista. Si les interesa, de veras, bueno, no, tienen que entender un poquito el alemán, pero bueno, tienen unos temas, ¿no? Los temas que se plantean en la revista son fenomenales, pero bueno, tampoco me voy a detener a eso. Pero aparece el primer número de la revista y tienen muchos números. En 1933, este instituto se cierra como consecuencia del nazismo y gran parte de sus miembros están obligados a irse al exilio, ¿no? No me voy a parar a decir qué pasó porque fue una época horrible, pero ya en la película que les recomendé. ¿Nada más? No, hay una película que se llama, es que está en Netflix y tiene que ver con, es una película que es violenta sin tener una sola escena de violencia. Es que nos dijo que pero nadie me mandó un mensaje para que les recordara. Yo necesito que me manden un mensaje para que abra mi iPad y vea las películas. Siempre se me olvida. Acuérdense, véanla, la tienen que ver. Pero sí, mándame un mensaje, Melissa. Bueno, se van, la mayoría, muy a su pesar, se va a Estados Unidos. Me parece que Marcuse llega, si no mal recuerdo, a California. Bueno, la mayoría se va a Estados Unidos y se van al exilio. En 1946, terminada la guerra, se propone que el instituto retome otra vez en su lugar de origen, en Frankfurt. Pero la verdad es que pues ya estaba muy diluido, estaban muy desencantados de lo que había pasado y no todos se quisieron regresar. Muchos se quedaron en el exilio y otros, pues Benjamin se mató, ¿no? O sea, muchos no lograron llegar. En 1949 el instituto regresa con su fundación, su biblioteca y un número muy reducido de miembros. Y la idea es retomar otra vez las investigaciones sobre qué está pasando con la sociedad, pero pues con todo este lastre histórico después del fascismo. La postura del instituto se caracteriza por establecer una crítica, una fuerte crítica a la cultura occidental, pero desde una dimensión filosófica y sociopolítica. Por eso a mí me atrapó, porque yo dije, bueno, si yo estoy vinculando a la pedagogía
con una dimensión política, cultural y social, claro que tengo que saber, ¿no?, cómo impacta este vínculo en la cultura occidental, porque nos guste o no, somos parte de esa cultura, y luego aparte estamos al lado de uno de los países más poderosos del mundo. Entonces no hay manera, yo así era como pensaba y sigo pensando, de hacerlo. Entonces, ¿qué creen? Que yo dije, ¿quién me atrapa? Y pues me atrapa este señor, que pude ir a ver todavía, no me acuerdo cuándo, 92, 93, que vino a México y que llenó en el centro histórico una sede de la Facultad de Medicina. Lo fui a escuchar. Me quedé con Habermas. Digo, claro, leía Adorno, leía todo, leía Fromm, leía para entender la importancia del psicoanálisis, leí a Marcuse, mi preferido, léanlo por favor. Lean a Marcuse, porque es casi poético leerlo, pero bueno, no me voy a quedar ahí. A Walter Benjamin, que es toda una puerta de reflexión, pero tengo 30 años leyendo Habermas. Y voy lentita, pero ahí voy, ¿no? Porque Habermas me dio muchos elementos para entender el tema de lo cultural y la educación. Incluso la manera en cómo conocí yo a Hugo Semmelmann y a Pablo González Casanova fue en un seminario en el Colegio de México, que los dos estaban coordinando sobre la influencia del pensamiento europeo en América Latina. Y a mí me invitaron para trabajar la influencia de Habermas en ese seminario, que es ahí donde yo conocí directamente a Semmelmann y a Pablo González Casanova, otras dos grandes autoridades desde mi punto de vista. Bueno, ¿qué fue lo que Habermas me dio? Sigue dándome muchas cosas. Su último libro lo acaba de publicar, pero son 900 páginas, está en alemán. No sé si lo vayan a traducir al inglés, ojalá, pero se está retractando de muchas cosas bien interesantes, pero bueno, esa es otra historia. A mí, ¿qué fue lo que me dio Habermas? Yo pensé un poco en la incorporación de Habermas. Siempre que leía autores, siempre pensaba en el ámbito latinoamericano, ¿no? ¿Cuáles son los matices, las rutas, las alternativas? Claro, de manera paralela revisaba, por supuesto, a Dussel, porque Dussel no es ajeno, ¿no?, a esto. Y revisaba otras cosas que tenían que ver con el discurso latinoamericano, pero lo cierto es que predominaba un discurso vinculado con el pensamiento europeo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que más o menos yo fui matizando en el análisis? Para mí, Habermas me permitió identificar las particularidades de lo educativo como un campo y un objeto de conocimiento. Me permitió entender la presencia, que lo educativo se entiende siempre y cuando se reconozca la presencia de una multiplicidad de disciplinas y de acercamientos teórico-metodológicos que tienen recortes de ese objeto, que le llamamos educativo. No estoy hablando de la escuela, eso ya lo aclaré, estoy hablando de lo educativo, como un fenómeno complejo. Me entendió entender la multitemporalidad y su integración de miradas, ópticas y luchas de significado en el debate conceptual del campo, tanto de la pedagogía como de la educación y posteriormente de la investigación educativa. Me permitió profundizar en la dimensión epistémica y conceptual del campo educativo, ¿no? También me dio elementos para poder identificar diferentes rutas para pensar la noción de sujeto educativo. Eso fue algo que a mí me ayudó mucho, ¿no? También la interlocución me permitió entender la complejidad del debate de Habermas, porque tiene muchísimos críticos. Si un autor ha tenido críticas, es él. Bueno, le han dado, pero por todos lados. Y yo todavía hace poco que fui a Medellín y que me atreví a recuperar el debate de Habermas-Foucault y metí además un debate filosófico con Espósito, me fue bien, O sea, ahí estoy muy emocionada porque ya le estoy encontrando rutas, pero eso es otra cosa. ¿A dónde me llevó Habermas? Pues obvio, Habermas me llevó a autores como Levinas, a leer a Sartre, que fue mi pasión. Lean, por favor, La náusea de Sartre, un novelón. Bueno, o sea, Sartre, me perdí mucho en Sartre, y por supuesto Sartre me llevó a Simone de Beauvoir, que también por ahí me perdí, pero ya después regresé, a Gadamer, ¿no? Me llevó a leer a Appel, y bueno, por supuesto, muchos otros, Ricord y otros que no están ahí en este momento, pero ahí me llevó. Y esto, bueno, otra de las cosas, Habermas transita
de la perspectiva de la teoría crítica a la hermenéutica, en el ámbito de la reflexión filosófica, desde la escuela de Frankfurt. Pero bueno, no me voy a detener mucho ahí. Lo que sí es que vi es que los esfuerzos de la teoría crítica hacia la crítica del positivismo también fue un elemento fundante para mí, para entender muchas de las cosas que a mí me interesaban. Y por otro lado, también la importancia del desarrollo de las investigaciones interdisciplinarias, el tema de lo inter, multi y pluridisciplinar, que es fundamental. Yo por ahí escribí un artículo ya muy viejito, pero no me acuerdo en qué libro está, pero sobre este debate, de lo inter, de lo plure, que me pareció muy interesante para nuestro campo en particular. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, Habermas, a partir de sus obras, también me permitió identificar los aportes a partir del llamado giro comunicativo, el giro teórico comunicativo, soportado por lo que Habermas llama una ética discursiva. Me dio muchos elementos para el debate conceptual del campo. También me parece que fue un autor que me atrapó porque finalmente yo lo veo, y muchos críticos también así lo han reconocido, como un autor que defiende, que critica a la modernidad, que la entiende como parte de un proceso histórico que ha desarrollado el desarrollo de las sociedades europeas occidentales del siglo XV y XVIII, pero se instala en una crítica muy fuerte. Si ustedes leen a Habermas en un libro que se llama, El ser y la nada es de Sartre. Bueno, ya después les digo, Conocimiento e Interés. El libro de Habermas, de Conocimiento e Interés, hace una crítica al positivismo desarrollado del siglo XVI al XVIII, y una crítica muy interesante y muy bien fundamentada. ¿Por qué no le perdonan a Habermas su universalismo, su pragmatismo universal? Pero es otra cosa, porque no nos vamos a meter a los debates. Hay un debate Gadamer-Habermas impresionante, pero tampoco nos vamos a meter ahí ahorita nada más me voy a meter a lo que a mí me dio un poco de ruta para entenderlo. Y claro, también me tuve que ir a revisar las críticas al pensamiento de Habermas para poder entender por qué polemizaba tanto. Y hay críticas ahí muy interesantes. Bueno, en ese sentido, les quiero decir que todo esto me llevó a centrar mi atención a los debates de la filosofía de la educación. Porque yo dije, tengo que conocer más desde el debate de la filosofía de la educación para después poder incorporar la dimensión histórica, la dimensión filosófica y la dimensión teórica, y desde ahí explicarme, ¿no? Primero a mí, después a los demás, por medio de lo que puedo escribir, cómo se va configurando conceptual, histórica y teóricamente el campo de la pedagogía, el campo de la educación, el campo de la investigación educativa, que es lo que vengo haciendo desde hace 30 años, ¿no? Desde diferentes ángulos. Me voy a ir un poquito nada más a recuperar algunos debates contemporáneos de la discusión. Lo voy a dejar ahí para poder escucharlos a ustedes. Me estoy yendo un poquito rápido, pero me interesa porque luego la otra vez nos agarró el tiempo muy apretado. A ver, ¿cuáles son los debates contemporáneos que me han llevado mucho tiempo, pero que me han ayudado mucho? Y esto, les digo que todo lo he recuperado a partir de las lecturas. Que la verdad es que yo, fíjese que cuando yo me entendí, cuando yo dimensioné que la lectura era la herramienta para mí de análisis, empecé a organizar mis ritmos y mis tiempos de lectura, y más o menos le dedico al día de 4 a 5 horas diarias para leer autores, documentos, información, lo que sea, mínimo, de 4 a 5 horas diarias. Menos los fines de semana porque leo otros libros, novelas, narrativa feminista y otro, pero también le dedico, pero no esto. Porque dije, tengo que entender, aparte no solamente leer, mapear, ¿no? Hacer vínculos, hacer ejercicios, mapas conceptuales, todo ese rollo que ayuda un poco a entender. Ruta crítica, como yo le llamo, ¿no? Marcar mi ruta crítica y demás. Un autor me lleva a otro, pero luego otro me lleva a otro, pero luego me pierdo ahí, pero así. Es un poco, parece caótico, pero yo al menos así lo he trabajado. ¿Cuáles son los debates contemporáneos que me han llevado un buen rato, pero que finalmente me han dado mucha luz? Y me voy a parar porque no veo nada, pero bueno, desde aquí. Bueno, primero, híjole, yo tuve además la fortuna de que me formé en la Facultad de Filosofía y Letras y que me podía meter a los seminarios.
con los filósofos. Sí les conté que me metí al seminario de Hegel y Kant. Bueno, ahí me metí a leer en serio, digo, no soy experta, pero los entiendo, ¿no? Tenía que entender la metafísica hegeliana y kantiana y también tenía que necesariamente ver las críticas de Nietzsche hacia esas metafísicas. Finalmente me di cuenta que todos estos referentes me permitían entender el desarrollo de la cultura occidental y el desarrollo de la hermenéutica en el arte y la literatura. O sea, eran elementos centrales que después yo intentaba ir transitando a los debates conceptuales que a mí me interesaban, ¿no? Acuérdense lo que nos decía Emil, Pollux y Zen. En el debate inicial del campo de la pedagogía se creía que la pedagogía era un arte, ¿no? Después se transitó hacia una ciencia. Pero entonces, ¿cómo se determina el debate sobre el arte y sobre la literatura, etcétera? Bueno, estos autores me dieron un panorama. También llegué a otro autor que me he detenido mucho en él también, pero tiene muchos niveles de complejidad, porque este autor tiene un debate permanente con Habermas. No me voy a meter ahorita en los pormenores del debate, porque no acabamos, pero nada más les voy a decir que Habermas es otra ventana de oportunidades. La influencia del pensamiento de Gadamer para mí fue importante. ¿Por qué? Porque Gadamer es de los autores que prioriza la comprensión de los fenómenos socioculturales frente al predominio de la explicación científica. Para Gadamer lo importante es comprender cómo nos situamos en el mundo y no explicar. Entonces, cuando Gadamer plantea esto, por ejemplo, lo va uno leyendo en sus obras, Gadamer resalta, por ejemplo, las grandes diferencias entre las metodologías formales de las ciencias naturales frente al juicio y la conciencia estética de los fenómenos socioculturales, abordados desde las ciencias sociales y humanas. O sea, ¿qué hace Gadamer? Establece una distancia y una diferencia entre las formas en cómo se ha predominado la lógica científico-inductiva o lógica inductiva desde las ciencias empírico-analíticas. Y el que quiere entender todo esto, léase a Mardones y Ursúa. Es un clásico de la literatura. Ahí viene toda la explicación de todas las tradiciones. Para mí, Mardones y Ursúa, mis respetos, la verdad, porque ese libro me abrió el mundo. Filosofía de las Ciencias Sociales y Humanas, Mardones y Ursúa. Creo que la primera edición fue del 87 en el castellano. Pero bueno, no me voy a detener aquí. Lo que sí es que Gadamer hace todo un planteamiento muy interesante para poder entender esta diferencia. Resalta, ¿qué otra cosa resalta Gadamer? Resalta el vínculo entre la imaginación y el entendimiento, o sea, entre la razón y la experiencia. Resalta el principio kantiano de la facultad de juicio. Una ley, o sea, la resalta como una ley autofundada, autosuficiente y autorregulada, incluyendo el juicio, ¿no?, del gusto, que es un juicio reflexionante. Mientras en toda la filosofía positivista no había cabida para la imaginación, porque la razón dominaba y la lógica matemática dominaba y el unicismo dominaba, estos filósofos modernos dicen, por ahí no va la comprensión, a lo mejor la explicación, pero no la comprensión. Y los fenómenos socioculturales se tienen que comprender. Entonces a mí me pareció fundamental, porque dije, claro, no podemos meter nosotros en una camisa de fuerza los debates de la pedagogía ni de la educación al campo, ¿no?, de la lógica científica. Tienen una lógica hermenéutica distinta. Otra cosa que Gadamer plantea, para Gadamer, por ejemplo, la labor del arte refiere al encuentro del hombre consigo mismo, en la naturaleza, o sea, y en el mundo humano, en el mundo histórico. No es, ¿se acuerdan? El predominio de una lógica inductiva es que el hombre domine la naturaleza y se incorpore a ella. Los filósofos modernos dirían, no, el hombre tiene que tener claro cuál es el sentido que tiene en el mundo, ¿no?, del mundo del humano. Y nosotros ya nos dimos cuenta que nunca aprendimos nada, porque ya destruimos al mundo y ya nos vamos a destruir a todos. Entonces, bueno, vamos a la catástrofe y ni modo, pues hay que ser responsabilizarnos de eso.
Y bueno, ¿qué me dice? ¿Qué me dice la filosofía? Estoy hablando de una hermenéutica crítica, porque hay distintas hermenéuticas. Yo me fui por esta vía. Hay muchas más. ¿Qué me dice la filosofía hermenéutica? Pues que hay una crítica, que lo que sostiene la reflexión es una actitud crítica y que esa actitud crítica implica un criterio de existencia, un criterio de vida. Y por eso es una crítica a la aproximación positivista del mundo de vida, ¿no? A la facticidad de la existencia, al dualismo cartesiano, al racionalismo, al trascentralismo de la modernidad. O sea, ¿qué es lo que está criticando la hermenéutica crítica? Todas esas herencias intelectuales que definieron una lógica binaria. Y si algo está expresando ahorita no sé cómo decirlo, minimizante de una lógica binaria, pues son los estudios de género, son los derechos humanos, son la educación ambiental. O sea, todo lo que en este momento, ¿no?, tendríamos que ver si realmente esta lógica binaria que se estableció con el dualismo cartesiano funcionó. Los actuales filósofos modernistas y postmodernistas dicen, eso ya está agotado. Pasemos la página, como humanidad, ¿no? Y bueno, la primera hermenéutica, porque ellos hablan de diferentes momentos de la hermenéutica, pues claro, el clásico de los clásicos, a mí como trabajo me costó, pero hoy todavía me cuesta trabajo, Heidegger. Híjole, ¿quieren algo imposible de entender? Ahí está el verbo. Con calma lo pueden entender, cuando uno se aferra a tratar de entender. Bueno, para este autor, él comprendió que las ciencias del espíritu no pueden plegarse al modelo metodológico de las ciencias naturales y encontró que la interpretación de los textos es su vía metodológica. Y por eso Gadamer recupera a Heidegger como un primer hermeneuta, ¿no? La filosofía hermenéutica que surge de este autor, de un autor muy complejo como Heidegger, comprende la hermenéutica no como un método de interpretación de algo, sino como la constitución ontológica de lo humano. Y desde este marco la comprensión tiene que ver con el hecho de estar en el mundo. O sea, el hecho de estar en el mundo ya es comprender. Y en ese sentido, pues imagínense cómo se desmonta todo el debate hegeliano, kantiano, ¿no?, y estos debates dualistas. Bueno, ya los debates más contemporáneos establecen una crítica a la idea del método como un criterio de verdad. Frente a esto, ¿no?, para el ámbito de las ciencias sociales, los métodos van a cobrar otro sentido. Se van a considerar como dispositivos que nos van a permitir poner en juego una aproximación dialógica con la realidad que se estudia. El vínculo sujeto-objeto de conocimiento se transforma en un vínculo entre sujeto-sujeto. Y esto es una complejidad impresionante que la hermenéutica crítica la ha tratado de fundamentar. Y Heidegger la fundamenta de una manera, Habermas de otra, Gadamer de otra, Ricord de otra, etc. Derrida y los grandes filósofos modernos, ¿no?, desde diferentes referentes, pero es desde ahí. No vamos a tener, como dice por ahí Semelman, no vamos a tener esta capa de escudo como las tortugas, que tienen un caparazón bien fuerte, que nos va guiando al mundo para entender el mundo desde el positivismo, ¿no? Un positivismo que ya está muy sedimentado y que nos puede proteger de mucho, pero que también nos da un poco de ceguera para entender el mundo y para entendernos en el mundo. A mí, cuando yo me iba a esos autores, era como abrir el horizonte de posibilidad para entender el mundo. Y por eso me daba una ruta alternativa, porque yo lo que veía es que el campo de la pedagogía y las particularidades de su objeto se reducían a lo técnico. Y si yo quería sacar eso de ahí, pues tenía que irme a un debate filosófico más amplio, que le diera sentido. Y por eso me metí, y llevo casi 30 años todavía ahí en eso, porque para mí tiene mucha luz, ¿no? Entonces ahí está. Y entonces, bueno, la filosofía hermenéutica no solo busca una vía metodológica alternativa, busca esto, ¿no? Precisamente busca pensar
la particularidad de los fenómenos propiamente humanos. ¿Qué nos condiciona como humanidad? Si nosotros nos regresamos al debate de lo pedagógico tiene como particularidad pensar en ese humano que queremos formar, en esa humanidad que queremos que evolucione, en esa humanidad que queremos que se civilice y que lamentablemente cada vez es más, se va más a la barbarie. Mientras más civilizados estamos, más barbarie tenemos, ¿no? Pero esa es otra cosa. Bueno, Gadamer da muchos elementos, yo nada más estoy recuperando algunos que me ayuden a centrar la discusión sobre la postura de la hermenéutica crítica que yo sigo trabajando. Gadamer aborda el problema de las ciencias humanas planteándose la posibilidad de un conocimiento que haga justicia en la historicidad del humano. En mi tesis de doctorado, en la parte metodológica, eso me lo criticaron mucho. Por cierto, me lo criticó mucho Ángel Díaz Barriga. En la parte metodológica yo justifico mi planteamiento desde la hermenéutica crítica y meto a Gadamer y meto a Habermas. No los meto en debate, no tenía para tanto en ese momento, pero ahora entiendo mejor el debate, pero en ese momento me dieron luz y yo decía, ¿de veras estará forzado? Ahora me doy cuenta que no, porque el referente que yo tenía que ver con esto. Y entonces, a diferencia de la epistemología, y miren que yo también he hecho un clavado a los debates de la epistemología, a diferencia de la epistemología que se ocupa de la relación entre el lenguaje y la realidad, la hermenéutica considera la lengua en funcionamiento. O sea, la hermenéutica en una forma más pragmáticamente, ¿no? En la forma empleada por los participantes para alcanzar la comprensión conjunta. Por eso el tema del diálogo, lo dialógico es fundamental en el planteamiento gadameriano y también en la teoría de la acción comunicativa de Habermas, que ya no me voy a meter, pero que también es toda una propuesta muy interesante desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, esas son algunas referencias de las cosas que yo he escrito vinculadas con esta perspectiva. No son las referencias que yo he revisado, porque pues tendría que tener una lista como de, no sé, 300 libros y no tiene sentido, pero son algunas de las referencias de lo que yo he escrito que tienen que ver, por ejemplo, coordiné con Mauricio Beuchot, hicimos un seminario entre el Instituto de Investigaciones Filológicas y el Instituto del ISUE, donde yo soy, Mauricio Beuchot y yo, para trabajar una mesa sobre educación, cultura y hermenéutica, y después de ahí sacamos un libro coordinado por él y por mí, que se llama así, Cultura, Educación, Hermenéutica, Entramados Conceptuales y Teóricos, que lo publicó el ISUE en el 2014. Luego tuve la oportunidad, ya siendo coordinadora, estábamos sacando una colección de estudios de posgrado y tuve la oportunidad de coordinar con Ana Valle, que ustedes la conocen, un libro que se llama Filosofía y Educación, Vínculos y Desarticulaciones, donde recuperamos varios avances de tesis de estudiantes de aquí del posgrado que estaban trabajando temas sobre esto. Luego, fíjense que del 2019 me pidieron en un dossier de una universidad de Zelanda, me pidieron hacer un trabajo de difusión sobre la influencia de Habermas en América Latina. Me costó tanto trabajo porque me dijeron, no es investigación, lo necesitamos para que todo el mundo la entienda. Entonces me costó muchísimo trabajo, pero lo logré. Y ahí está publicado, ¿no? En inglés, pero bueno, tampoco es tan difícil. En el 2023 me pidieron un trabajo que me encantó, por ahí es el que leyeron ustedes, la verdad a mí me ayudó mucho a refrescarme en los debates. Es un libro que coordinaron gente de la Universidad de Puebla, Pinto, Araujo, Cabrera y López, que se llama Entre miopía y presbilicia, aportes epistemológicos en la investigación de ciencias sociales y humanidades, y ahí trabajé algo que le llamé Al cobijo de las ciencias sociales y humanas, notas sobre la configuración conceptual histórica del campo educativo y pedagógico. Parte del debate que les presenté lo pueden leer si les interesa en ese libro. Y este capítulo me encantó. Fíjense que un colega, Mauricio Zabalgoitia, y Manuel Asensi fue discípulo de Lacan y fue presidente del Círculo Psicoanalítico en Francia. Y vino a México a dar un seminario, y ya saben, yo me fui corriendo al ISUE a tomar el seminario de psicoanálisis porque me gusta mucho el tema de psicoanálisis.
Y cuando terminamos el seminario, que fue muy largo, fueron como de 4 meses, Manuel Asensi y Mauricio Salvagoitia dijeron, ¿por qué no hacemos un libro sobre la influencia del psicoanálisis, que por eso ya está publicado? Y entonces yo dije, a mí me preguntaron, ¿qué puedes trabajar tú? Entonces, pues claro, me acordé del vínculo que yo hago entre el marxismo y el psicoanálisis desde la Escuela de Frankfurt, y terminé haciendo un capítulo que de veras me gustó mucho, que así le titulé Marxismo y psicoanálisis, contornos, retos y posibilidades para pensar la noción de sujeto educativo, recuperando el legado de la Escuela de Frankfurt. No saben cómo disfruté recuperar todo lo que yo he trabajado y he leído. Bueno, esas son de las cosas que yo les puedo compartir de lo que yo he publicado, pero detrás de eso está toda esta ruta crítica que ya les compartí para poder trabajar. Pues, ¿qué les puedo decir? Lo que a mí me gusta. Yo tengo muchos colegas que me siguen diciendo, ay, pero cosas que a nadie ni trabajas, cosas que a nadie le interesan y nada más. Pues no importa, al menos estoy haciendo lo que me gusta y estoy trabajando con intereses de veras muy genuinos, ¿no? Y disfrutando mucho cada vez que abro un libro y cada vez que encuentro una lectura nueva y cada vez que discuto con otros colegas, pues siento que hay mucho sentido en función a lo que uno puede trabajar y reflexionar y todo lo que la teoría te puede dar para poder entender un problema tan complejo y un fenómeno tan complejo como el nuestro. Pues muchas gracias. Esta es mi presentación. Les agradezco su paciencia. Traté de hacerla un poquito más concreta. ¿Les parece bien que nos vamos al receso? Sí. Y regresamos a la discusión. Sí. Tenemos 1:35, damos 20 minutos de receso y venimos a la discusión. Sí. ¿Les parece bien? Bueno, pues la presentación me pareció muy buena, a pesar de que sí dijo que se fue rápido, pues bueno, siempre es como que nunca se abarca todo lo que queremos presentar, pero a mí en relación a lo que usted hizo con su investigación, de cómo recupera todos estos momentos históricos que son muy importantes para entender la pedagogía en la que estamos actualmente. ¿Usted cómo consideraría en ese sentido que se podría, bueno, no sé si sea a lo que usted pueda reflexionar o llegar, o que lleguemos como todos, ¿en qué sentido dejar de lado o empezar a construir una pedagogía que ya no, al momento en el que se hable, se entiende de escuela? O sea, porque inmediatamente... Se desprenda de eso. Ajá, que al mismo tiempo de que se desprenda de que inmediatamente se piense en escuela, pero que al mismo tiempo sabemos que sí es una consideración importante, porque en la pedagogía la institución escolar siempre ha sido algo pues central, ¿no? O sea, más allá de que ya no se centra en la pedagogía únicamente a la educación escolarizada, pero ¿cómo se iniciaría esto? ¿O usted vio en ese trazo histórico que hizo en su tesis doctoral, vio algún indicio de ver a la pedagogía no solamente como esta consideración institucional escolarizada, sino que ahora podemos pensarla hasta en estas 3 modalidades, ¿no? De formal, informal y no informal, ¿no? Creo que se llama. ¿Cómo usted vería esa parte de la pedagogía? Ok, a ver, aquí me voy a regresar. Bueno, gracias por tu pregunta. Miren, yo intenté compartir con ustedes un poco la ruta que me ha permitido abrir el debate de la configuración teórica de un campo muy complejo que me llevó a entender cómo se configuran los campos en las ciencias sociales y las humanidades y cuáles son los debates que se incorporan. En la tesis de doctorado yo tuve que hacer una selección y por eso, como yo quería concentrarme en el debate conceptual del campo histórico, decidí que iba a hacer un corte entre esas 3 dimensiones que yo les comparto ahí, que tiene que ver con lo teórico-conceptual con respecto al campo. Ahí lo que yo me di cuenta es que no es tanto desprender a la pedagogía de la escuela, porque lo escolar, y yo lo digo en una de las conclusiones de mi tesis doctoral, es un eje fundante. Es un eje fundante para entender los debates contemporáneos de la pedagogía. Más bien es distinguir el desarrollo de la pedagogía de los procesos de escolarización.
La mayoría de los debates centran la discusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los vínculos que tiene la pedagogía con la escuela. Si tú te vas a trabajar el tema desde, por ejemplo, los autores colombianos que tienen un trabajo muy serio como congregado, desde el tema de la filosofía e historia, que yo los he recuperado mucho, ahí hay un debate muy intenso y muy importante de qué de lo escolar es propio del debate conceptual del campo. Y ellos recurren al tema de la categoría de saberes pedagógicos, para poder hablar de estos saberes que no necesariamente son contenidos, que no tienen que ver con lo curricular, que tienen que ver con los saberes de lo social, de lo cultural. Y la noción de saberes pedagógicos, que yo la he recuperado de los colombianos, me ha ayudado mucho a mí a entender el peso de estos saberes, sí, en la configuración de un sentido de la proyección del humano. Entonces, lo que yo he estado intentando hacer es jalar la discusión al tema de lo pedagógico. Por eso hablo más, no sé si se han dado cuenta en la literatura, pero yo hablo más de lo pedagógico que de la pedagogía. Y yo hablo más de lo educativo que de la educación. Hago una distinción, si ustedes quieren, un poco ontológica, que me permita discutir desde la filosofía. Y puede ser desde la filosofía analítica, desde la filosofía política, desde la filosofía marxista, desde que quieran, pero que para mí me da elementos, porque lo que me interesa es este sentido que lo pedagógico sí recupera en relación a la formación del sujeto, que puede ser desde el Bildung o desde otro referente. Y es por ahí donde yo le busco el sentido. Por eso son estos autores y por eso son estas tradiciones, y no otras, pero no porque descalifique a otras, sino porque estas son las que a mí me han dado la ruta. Hay otras más, un poco lo decíamos Alicia y yo, lo rico es que hay muchas, y que nuestros estudiantes, o los estudiantes de posgrado, no son nuestros, pero los estudiantes de posgrado tienen la libertad de elegir en función a lo que le dé sentido a su análisis, a las particularidades de su objeto, a los recortes de objeto, a la temporalidad de su objeto, a lo que está respondiendo su pregunta. Y en función de eso, entonces usted, pero lo que sí lo que no podemos pensar es que no tengan una postura o una perspectiva. Ningún trabajo puede estar ausente de perspectiva ni de postura. Por algo decidieron estar en un posgrado de pedagogía. Y en ese sentido, nosotros nos interesa que reflexionen desde, bueno, ¿y desde qué lugar? Hay algunos recortes de objeto que son muy directos, por ejemplo el tuyo, ¿no? Tú tienes un recorte de objeto que está directamente vinculado con el debate del campo, de lo pedagógico y de lo educativo, pero hay otros que no, y sin embargo hay que tener un panorama global que permita encontrar este ejercicio de reflexión que sea vinculante, no forzado, pero sí vinculante. Pero ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que cuando se quiere, cuando un estudiante interesado en un programa como este tiene una confusión conceptual, confunde el objeto con la disciplina, minimiza la disciplina, la pedagogía, cree que la pedagogía es la escolarización, pues imagínense desde dónde va a posicionarse si hay una confusión conceptual de la perspectiva pedagógica. Y entonces ahí pues uno se da cuenta que hay muchas tesis que no tienen una perspectiva clara, y son tesis de pedagogía. No, por ahí va también nuestra preocupación de Alicia y mía en relación a, bueno, cómo lo están viviendo los estudiantes, o al menos conocer si se lo están preguntando. Porque están en este posgrado. Si no, no se los estuviéramos cuestionando, definitivamente, o sea, no es por molestar, no, de veras que no es por molestar, pero por ahí sería lo que yo te podría compartir. No, al contrario. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, por favor, vente para acá. Déjame mover aquí para que estén más cómodos. Oye, siéntate para que te escuchemos muy bien. Si no nos escuchamos. A ver, comparte lo que quieras compartir. Al final nos comentó que había trabajado en un debate entre lo psicoanalítico y perdón que le haga así,
y el marxismo, ¿no? Sí. A mí esa perspectiva me gusta mucho y me interesa, pero muchas veces he escuchado que hay quien dice así como, está superado, está rebasado. Digo, yo no creo remotamente que ni esté superado ni rebasado, pero usted qué aportaciones, qué descubrimientos le dio en el campo de lo pedagógico. Fíjate que yo pensé mucho porque salió de un seminario que tomamos en el ISUE y nos hicieron una invitación y lo pensé mucho porque esas críticas se siguen manteniendo, porque desde ciencias políticas hasta donde quieran, pasando por antropología, el tema de que es un debate superado, de que el marxismo fue limitado y que ya se sabe por qué, de que no hay que regresar a las viejas escuelas, etcétera, era algo que está como fantasma, como telón de fondo. Y entonces yo me decía, bueno, ¿será que yo estoy necia, no? Entonces, ¿qué hice? Y entré a revisar la literatura, ¿no? Y yo dije, a ver, yo sí creo que hay un vínculo entre las posturas, algunas posturas de Freud y de Lacan, para poder entender la influencia del psicoanálisis y del marxismo como dos rutas alternas que nos permitan entender lo que nosotros llamamos como la humanidad y su sentido en términos generales de proyección, en el sentido, en la educación siempre te va a dar un sentido de proyección, no vas a encontrar un sentido negativo. Por eso me llamó mucho la atención cuando vi tu título. ¿Te acuerdas tu primer título? Yo dije, ay, ¿qué va a decir ella con esto? Porque yo tengo muy claro, y cuando he estado trabajando cuestiones sobre educación y pedagogía, siempre hay un ideal, siempre hay un deber ser, siempre hay una dimensión prescriptiva y normativa de lo que, hacia dónde hay que llegar. Y en ese sentido, pues, hay todo un debate filosófico de cómo este ente se va convirtiendo y va transitando a un sujeto, y cómo ese sujeto puede ser una persona o puede ser un individuo, ¿no? Entonces, y cómo hay diferentes perspectivas que te van a abordar el tema sobre el sujeto, sus vínculos con la realidad. Pero entender al sujeto como un ser social, ahí está Marx. Si queremos entender la dimensión psíquica de este sujeto, ahí está el psicoanálisis. Ahora, estaba la otra parte, también muy crítica, de pensar que el psicoanálisis solamente se da en el diván y de que el psicoanálisis es una teoría que tiene sentido, vamos a llamarlo en términos de efectuales, a partir de la clínica. Y entonces hay todo un debate de que, bueno, si es lo individual bajo la idea de la clínica y lo colectivo como desde la perspectiva marxista como un ser social, y cómo lo vinculas, pero claro que hay una escuela que es freudo-marxista que tiene que ver con todos estos debates. ¿Qué hice yo? Me metí, como yo digo, otro clavado a la literatura, revisé muchísima literatura que me dio mucha luz, pero que tuve que cerrar porque tenía que escribir, y me dio, digo, no tengo preparado el documento, pero ojalá lo puedan leer, cómo disfruté ese artículo, porque ¿sabes qué me permitió? Primero, no tenerle miedo a las críticas y no dejarse llevar de que hay un agotamiento, porque creo que es una lectura muy reducida del marxismo, ¿no? Segundo, que revitalizas a autores que mantienen una postura, aunque se les ha tratado de descalificar en muchos ámbitos, pero que permite entender, al menos a mí, por la ruta que me llevó el análisis del vínculo entre el marxismo, pero además un tipo de marxismo, desde los teóricos de la Escuela de Frankfurt, no es el marxismo dogmático, ni me fui directamente a las obras directas del Capital, no hice eso, no me fui a fuentes directas, pero sí me permitió encontrar una ruta y fortalecerla. Algo que yo lo había dejado, cuando yo me metí a trabajar Escuela de Frankfurt, una de las primeras cosas que me llamó la atención es que los propios teóricos de la Escuela de Frankfurt se habían desalentado de la lectura dogmática de un marxismo que no les daba las herramientas para entender el mundo. Y entonces empezaron a buscar, el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt hacía investigación empírica, empezaron a buscar a la sociología empírica, empezaron a buscar a la antropología, pero no soltando al psicoanálisis, Fromm, ¿no? Que es un clásico, que permitió entender muchas cosas sobre la naturaleza humana, y entonces Marcuse, entonces esas cosas que te abren el horizonte y dices, a ver, no hay que dogmatizar el marxismo,
Si tú te quedas en una lectura dogmática del marxismo, el problema no es el marxismo, el problema es tu lectura sobre el marxismo. Y si es una lectura limitada, bueno, pues entonces el limitado es uno, ¿no? O sea, o la gente, o sea, yo me venía a pensar así cuando me iba y me criticaban en ciencias políticas, ¿cómo? Me fui a buscar a los profesores de ciencias políticas. Entren en la página de ciencias políticas y vean cuántos profesores son expertos en marxismo. Y tienen unos trabajos, bueno, Bolívar Echeverría, en filos. No nos vayamos tan lejos, yo me eché ahí un clavado, Vázquez, Adolfo Sánchez Vázquez, sí. Otro gran lector. Entonces, esos son los que me abrieron este panorama de discusión y los que me permitieron decir, sí hay una ruta. Yo por ahí comparto algunas reflexiones que recupero de los autores que hacen el vínculo con psicoanálisis y marxismo. Y yo te puedo decir que me emocionó mucho, pero necesito interlocutores, porque ¿qué crees? Que no encuentro interlocutores en el campo de la pedagogía. Y que los interlocutores que están en ciencias políticas me cierran la puerta, porque lamentablemente la pedagogía no es algo que ellos crean que tiene sentido de discusión. Y entonces me quedo en una postura de, bueno, a ver, ¿en qué momento? Entonces me abrieron la puerta una institución en Colombia, de unos profesores que vinieron a hacer una pasantía conmigo, que por cierto me vincularon aquí del posgrado. Entonces, como supieron que yo estaba trabajando del posgrado, me dijeron, ay, te mandamos a 3 profesores que están trabajando el marxismo y no sé qué tanta cosa. Entonces los invité. Y entonces ahí me di cuenta que en Colombia, en una universidad tecnológica de Colombia, están trabajando y recuperando los trabajos originales de Marx, la discusión original simple, finales del 18, lo están recuperando para un debate con respecto al campo de la educación. Entonces, cuando me abrieron esa puerta, yo lo que hice, claro, me dijeron, presente por favor lo que está trabajando. Todavía no se publicaba el libro, no les podía, pero ya ahora que fui a Medellín se los llevé y se los regalé. Yo dije, pues les voy a presentar lo que yo hice para ver si tengo un eco con ellos. Y afortunadamente ya vamos a tener otra sesión de trabajo en cuanto se pueda. Ahí tuve mucho eco en relación a lo que estoy planteando, no con colegas en México, pero sí con colegas en Colombia, que dije, pues ahí hay una ruta de discusión, yo, al menos donde pueda discutir. Porque esta es otra cosa. Miren, si ustedes se trabajan temas de evaluación, de sesión escolar, ¿no? Trayectorias escolares, currículum, procesos de enseñanza-aprendizaje, van a tener un eco. Buenas prácticas, la ética, van a tener un eco y un impacto impresionante en donde se muevan. La comunidad los va a recibir, ¡ay, qué importante! Y los autores, sí. Pero las discusiones en filosofía, pero además, porque también es muy particular, dependiendo de tu referente teórico, de tus autores, es más complicado tener un eco en la discusión, porque son posturas o que no les interesan o que sienten que no los llevan a una reflexión inmediata y a resolver problemas. Que tenemos además, esto tiene que ver con algo que ya ha trabajado autores como Semmelman y Hugo Boites, que tiene que ver con la mercantilización de los saberes, ¿no? Sí. Y la universidad está muy metida en esa lógica. Si un saber sirve para algo, perfecto, pero si ese saber no tiene un impacto en términos reales, ¿como para qué? Y entonces uno dice, híjole, y la filosofía, es que la filosofía está como parámetro de todo, pero no puede ser, bueno, sí, hay gente que sí trabaja filosofía práctica, o filosofía para niños, digo, no puedo denegar eso, pero estamos hablando de otro tipo de reflexiones, de otro tipo de lugar. Y la verdad lo vemos en el COMIE, el área 1 donde yo llevo trabajando 30 años, que es de filosofía, teoría y campo de la educación, es el área más chiquita, la que menos tiene interesados. Se ha mantenido por el liderazgo político que hay con Alicia y otras colegas. Marcela Gómez Ollano, Rosanilla Buenfil, Alicia de Alba, bueno, no es, ¿no? Datos menor, se ha sostenido por un liderazgo fuerte, pero frente a temas como evaluación, como formación de profesores, ¿no? Pues claro, se diluye y todo lo demás tiene un efecto más inmediato y práctico, pero lo que nosotros siempre decimos es, si no hay una fundamentación teórica que lo sostenga,
estamos como dando palos de ciego, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustó mucho el trabajo porque recuperé dimensiones, resignifiqué el sentido de la dimensión. Y bueno, ahí en el trabajo, que ahorita pues no lo tengo, no lo presenté, nada más lo puse ahí como que ahí está, pero a mí me ha dado muchas rutas alternativas para replantear que si algo nos ayuda a reformular la forma de pensar un mundo distinto, con sujetos distintos, con subjetividades diferentes, que eso sí lo sostengo, que la escuela sí puede construir subjetividades distintas, ahí sí. Y entonces, ¿qué nos ayuda esto? Para mí, el vínculo entre el psicoanálisis y el marxismo, porque solamente estos referentes permiten quitar todas estas máscaras que tienen los sujetos y que los hacen responder a una lógica neoliberal que les impone una manera de consumir, una manera de vivir, una manera de existir. Bueno, ahorita por ahí hice un artículo que así lo termino, fíjense, no me acuerdo dónde está, pero por ahí está en un artículo, es un capítulo que escribí para un artículo que coordinó Alicia de Alba y Carlos Ángel Hoyos sobre la noción de sujeto. Termino diciendo que lamentablemente estamos ante un sistema donde nos dice, con plataformas y con los algoritmos y con todo, quién tienes que ser, no quién eres, quién tienes que ser, qué tienes que consumir y cómo te tienes que comportar para ser aceptado. Y eso a mí me parece muy triste, porque está negando lo que somos como humanidad. Y entonces hay que regresar al debate sobre la virtud, sobre la empatía, sobre la tolerancia, frente a noticias, ¿no? Donde dices, lo mataron, ¿no? O sea, por misoginia, o sea, cosas de esas que dices, ¿dónde está el debate filosófico que realmente está sosteniendo lo que desde mi punto de vista es importante, sin negar todo lo demás? Muy respetable todo lo demás, pero a mí mis preocupaciones son otras, y por eso la ruta pues es esa, la hermenéutica crítica, el psicoanálisis, el marxismo y demás. Ahí si entras a la página del ISUE, ahí lo puedes descargar gratis. El libro. Súper. Creo que entonces ahí si no, después me dices, si no y yo te lo traigo para la otra clase, pero acuérdenme, porque a mí se me olvidan muchas cosas. Pero por ahí es, ¿eh? Muchas gracias. No, al contrario, gracias. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿O ustedes me dicen para ir cerrando? ¿Cómo sigues del estómago? ¿Ya mejor? Más o menos. ¿Sí? Porque yo creo que lo que te conviene es descansar. Sí, yo también. Pero yo solo quería decir desde aquí, porque no me quiero. Sí, no te preocupes, no te pares. Que muchas gracias, me gustó mucho. No sabía cuáles eran los textos para hoy, la verdad, y revisé un poco el de cuestiones metodológicas, que es como un poco lo que abordo ahora, y también el texto, ¿cuál era? Al cobijo de las ciencias sociales, que era el que dijo. Sí, en donde hace la distinción entre lo pedagógico y lo educativo, creo. Eso me gustó mucho, me dio muchas luces, justo como para ir pensando mi tema, hilándolo como más o encontrar el camino hacia lo pedagógico, porque recuerdo que una de las preguntas que me hizo mi compañero de lentes, que no recuerdo cómo se llama, Adrián. me dijo como, ¿y cuál es tu vínculo, no? Entonces yo le decía, pues la escuela, y es la pregunta que le acaba de hacer él, ¿no? Como que sí es como importante, pero no es como, pues sí, o sea, no es como estoy hablando de pedagogía porque estoy hablando de la escuela. Y eso me puso a reflexionar Adrián la vez pasada, porque él me decía es que lo sociológico y lo antropológico también puedes mirar la escuela, pero ¿cuál es tu vínculo con la pedagogía hablando de la escuela? Entonces, muchas gracias por ese texto. Tengo que volver a leerlo, por supuesto, y aparte volví a mis notas. Pero en el otro texto que planteó sobre la hermenéutica, yo tenía aquí una pregunta anotada, bueno, desde que estaba leyendo, en donde hace una diferenciación entre la hermenéutica ontológica y la hermenéutica epistemológica. Entonces, no sé si pudiese ampliar ahí. Y sobre todo porque ahora estoy leyendo a Rico, que él dice, bueno, leí un texto donde decía que él es hermenéutico fenomenológico. Entonces dije, bueno, ya que leí estas dos, ¿dónde pongo a Rico? Entonces, es todo un tema
tema, voy a tratar de sintetizar, porque miren, cuando yo entré al tema de la hermenéutica, me encontré un dilema, porque encontré tres tendencias. La hermenéutica ontológica, vinculada con el debate de Habermas, a partir de la crítica que hace a las posturas positivistas, y que se fundamenta mucho en el debate Popper-Habermas, Popper como un representante del Círculo de Viena muy fuerte. La hermenéutica ontológica de Gadamer, que se vincula más al tema del diálogo, la capacidad dialogante con respecto al debate que recupera de Heidegger en el mundo, pero es también, y la hermenéutica analógica de Beuchot, de Mauricio Beuchot, que considera que hay como un vinculante entre las dos tradiciones y que por eso dice que no es ni una ni otra, pero que es analógica y tiene toda una escuela de pensamiento muy interesante y muy reconocida en general. Entonces, cuando yo vi que este debate me llevaba a rutas distintas y luego me metí al debate Habermas-Gadamer, y luego viene Husserl con la fenomenología, que atraviesa, es un eje transversal en el debate, es muy complicado. O sea, es muy complicado porque yo voy muy lenta en términos de las lecturas y de todas las rutas que estas lecturas, aquí ya no puse ese mapeo, pero es algo que sí quiero hacer, porque en el campo de la pedagogía o de lo educativo, yo he encontrado, por ejemplo, el vínculo que hace Itzel, y que lo hizo, y que incluso por ahí tiene un pequeño documento que publicó en un libro sobre la hermenéutica y la influencia del pensamiento de Dilthey en la hermenéutica analógica de Beuchot. Por ahí hay un tema interesante, pero también, bueno, lo que yo he estado intentando hacer desde los aportes de Habermas, desde la hermenéutica epistemológica, pero más en el debate frente al positivismo, porque sí hay una presencia muy fuerte en el ámbito del pedagógico del positivismo lógico, y por otro lado la influencia de Gadamer, pero ahí voy un poquito más lento con respecto a los debates modernos, los debates contemporáneos modernos en relación a la noción de sujeto. Yo recupero el debate de la noción del sujeto pedagógico. Entonces yo lo que intento es articular lo que me apoya Gadamer con respecto a la noción del sujeto pedagógico, lo que me apoya Habermas con relación a la hermenéutica epistemológica, pero desde el campo, y lo que me puede apoyar algunos otros autores, pero el tema es, aquí yo no quiero sesgar, el tema es que el problema es muy complejo, pero yo no lo quiero sesgar porque no es que yo no soy filósofa, o sea, reconozco los debates, identifico dónde están los pormenores porque me interesan del debate, pero no voy a jalar el debate para ponerlo como camisa de fuerza, porque entonces estaría haciendo lo que critico todo el tiempo, ¿no? Tengo que irme como muy despacito, pero para poder entender las diferencias es muy complejo porque tienen articulaciones conceptuales muy distintas. A una responde, ahora, pero tampoco están tan exentos. Gadamer critica a Habermas le responde a Gadamer. Ricord dice, bueno, pero no espérense, ellos no se pueden, o sea, ¿me entiendes? Y ahí está, pero también hay otros que son muy complejos y Derrida los interpreta de una manera, ¿no? Y Agamben de otra y otros de otra. Entonces ahí es muy complejo porque yo lo que estoy evitando es perderme en el debate de la filosofía porque no estoy haciendo un análisis filosófico. Estoy recuperando la filosofía para entender lo educativo y lo pedagógico, pero estoy recuperando las lógicas de articulación del pensamiento filosófico que utilizan los filósofos para entender mi campo, porque yo estoy posicionada en la pedagogía, no en la filosofía. Pero si yo quiero incorporar este lenguaje, lo tengo que conocer y mínimamente tengo que leer a los autores, tengo que entender el trasfondo del debate. Entonces la fenomenología de Husserl es otra cosa y a lo mejor podríamos entrar al debate, pero no solamente desde, o sea, sí desde Husserl, regresando a Husserl y lo que él recupera en términos de los aportes de ciertas categorías que recupera Husserl para poder entender desde la fenomenología la dimensión de la hermenéutica, pero eso es otra cosa. Pero por eso es importante tener claridad en los debates, porque si no,
se pierde uno con mucha facilidad. Por ahí yo te podría decir cómo la verdad nunca, es que aquí no hay ninguna respuesta, aquí nada más hay como muchas dimensiones de la reflexión. Y ha sido muy interesante, por eso, ¿quiénes me abren las puertas? Pues Marco, por ejemplo, Marco Jiménez, que ya me invitaron a un evento que van a hacer en Acatlán, Ana Valle, ¿no? Que trabajan desde Castoriadis, desde autores muy importantes, que abren luz sobre muchas discusiones y que tienen ese trasfondo. Y bueno, uno va un poquito, vas despacito, pero vas entendiendo un poco las articulaciones y por eso te centras más en algunos debates y otros, no es que los dejes pasar, es que tienes que analizar bien cuáles son los vinculantes para entender de qué te van a servir. No hagan eso de hacer un marco teórico de 100 cuartillas que nada tiene que ver con su objeto. Yo he encontrado muchas tesis así, ¿no? Hacen un marco teórico, hablan sobre, me tocó una tesis, la importancia del desarrollo de políticas, de la política educativa y la modernidad, algo así, en México. El capítulo de marco teórico era más de 120 cuartillas y hablaba desde la escuela de Mesopotamia y pasaba por todos la historia, y luego cuando yo llegué a la descripción de las políticas le dije, ¿qué tiene que ver este capítulo con todo esto? Porque para mí son dos temas distintos. Y no veo una mediación de articulación, ni de carácter teórico, conceptual, ni metodológico. En el momento que lo tengas, me traes tu tesis y con mucho gusto la leo, pero yo no puedo leer una cosa que no está articulada. No se trata de escribir por escribir. Se trata, lo dijo muy bien Santiago y Mónica, ¿se acuerdan? Y lo reforzó Berta. Se trata de tener un eje estructurante. Tengo un recorte de objeto. Ese recorte de objeto implica un desarrollo temático específico. Tengo preguntas de investigación transversales que responden aparte de ese objeto, porque son objetos muy complejos por lo regular. Esas preguntas de investigación se tienen que relacionar con mis objetivos. Entonces, mientras menos objetivos, mejor. Yo he visto tesis que tienen hasta 16 objetivos específicos. Yo digo, ¿en serio? O sea, y de repente uno dice, de veras, qué seguridad. Eso sí me sorprende. Qué seguridad de tener 16 objetivos. Pero me parece absurdo, ¿no? Mientras menos objetivos, mejor, porque tus preguntas tienen que estar vinculadas con tus objetivos. Pero tus objetivos tienen que estar vinculados con tus capítulos de tesis. Pero tus capítulos de tesis tienen que tener una estructura analítica que esté articulada y soportada, ¿no? Y todo eso tiene que tener un vínculo con tu fundamentación teórica y metodológica y con tus niveles categoriales. Y luego tiene que haber coherencia en la redacción y luego en las conclusiones pues, se tiene que demostrar parte de esa coherencia que se mantiene en el desarrollo temático. Y eso lo tienes que sostener tú. Me acuerdo mucho, ¿te acuerdas de tu tesis, no? ¿Cómo nos presentaste los ejemplos y los caracoles? Ustedes vieron que nunca soltó, tu tema nunca lo soltaste. Lo presentaste y lo agarraste y no lo soltaste y nos llevaste por todo un panorama amplísimo en términos de imágenes y de discusión, nunca lo soltó. Y esa es una construcción, a mí me generó mucho sentido porque esa es su construcción, pero nunca soltó el objeto. ¿Cuántas tesis hay que el objeto aparece en la primera página? Me ha tocado ver tesis que en las primeras 5 páginas se describe el objeto y luego aparece otra vez hasta la página 115. Y uno dice, ¿dónde se quedó? ¿Por qué lo perdió? Pero uno lo puede leer. Yo cuando leo las tesis, y miren que las leo con mucha calma y por eso me tardo, yo ahorita tengo como 4 que tengo que terminar de leer, estoy bien agobiada, pero lo voy a hacer el fin de semana, voy a adelantar. Yo cuando la leo, veo eso. ¿Dónde está la lógica? ¿Cuál es la propuesta? ¿Dónde está el que está escribiendo? ¿No? O cuando se esconden mucho los autores, pues uno hay que buscarlos en todas las páginas. Y cuando termina uno la tesis y no está, pues cuando yo hablo con el alumno digo, a ver, ahora tú qué piensas, ya sé qué piensa fulanito, sultanito, pero tú qué piensas, porque es tu trabajo. Esas cosas en la escritura académica son muy importantes, pero ¿saben qué siento? Que los estudiantes se presionan mucho por la formalidad del lenguaje y por decir cosas inteligentes. No porque no sean inteligentes, claro que todos son inteligentes. Hay que se parece que es inteligente. No, discúlpenme, no lo quise decir
pero lo tienen que demostrar, pero con más soltura, ¿no? Con más claridad, donde se vea que están haciendo el intento, porque también se nota cuando no lo hacen, cuando se cubren, ¿no? O cuando van ahí con su caparazón, para que, digo, y lo conocemos, hay gente que se sabe de memoria los autores, ¿no? Tú sabes mucho de eso porque tienes varios colegas que están con... O sea, se saben de memoria y entonces cuando les preguntas algo, en vez de contestarse esa pregunta, se te dicen todo lo del autor. Ah, pero es que en esto... Pero... Y entonces sí, claro, impacta y dices, ay, qué padre, pero... ¿No? Falta el plus. Es tu interpretación. ¿Dónde estás tú? Nadie va a cuestionar al autor, que generalmente ya son muertos y son Ya no están para eso. Pero entonces, ¿cómo lo temporalizas? Tú te estás atreviendo a temporalizarlo. Entonces, de ti depende contextualizar su discurso. Es muy fácil decir, ah, pues que lo dijo Rousseau, ah, es que lo dijo Comenio, y qué bueno que ahí está, pero ¿qué sigue? En esta época, en este momento y en este nivel de problematización, ¿qué dices tú? ¿Por qué estás acompañándote de esos autores? ¿Por qué estás acompañándote? No porque estás, bueno, si no, pues mejor vamos a leer al autor. Fíjense, estoy terminando de leer una tesis, hablando de tesis, que ya tengo una tesis de un alumno que me da mucho gusto que ya la haya terminado, que está haciendo un análisis sobre debates que Sánchez Vázquez incorpora para hablar de la ética universitaria. Y hace un trabajo muy interesante, recuperando algunas cosas. Pero es claro que siempre es el primero. Primero plantea sus preocupaciones en su capítulo, en cada capítulo, y luego ya dice, ah, bueno, para entender esto que a mí me preocupa, entonces Sánchez Vázquez me da esto, pero también este autor me da esto, y este otro me da esto, y entonces, de veras, ya estoy terminándola y digo, qué narrativa tan interesante, porque él está diciendo, esto es lo que yo pude hacer, esto es lo que me dio, y para esto mi tesis tiene sentido. No, nunca dice, yo quiero descubrir eso, no, nada más dice, esto estoy problematizando, y ahí está. Ustedes digan si tiene sentido y lógica. Y es muy lógico, y tiene 3 capítulos su tesis de maestría. Y está muy interesante, bien escrita, no dice de más ni dice de menos. Hagan ese ejercicio, porque de veras yo he visto, y en el posgrado lo teníamos como siempre como una preocupación, la gente termina sus créditos con mucha facilidad, pero se van y no terminan la tesis, por múltiples razones. El reto de cerrar las tesis siempre sigue siendo el problema. Y entonces yo creo que es importante que ustedes midan sus fuerzas, pero también pongan objetivos muy realistas y cierren ciclos. Porque si ustedes se van teniendo una maestría, en el mercado laboral son pasantes, no les va, es como la licenciatura. La pasantía, ser pasante no te sirve de nada, es tener prepa. Y ahorita la prepa es el nivel que se exige para cualquier trabajo. Lo que sea, barrer la calle, lo que sea, sin demeritar que es un trabajo muy decente, pero no es, entonces vienen a una maestría, terminan los créditos y no tienen el grado, pues en el mercado laboral tienen una licenciatura, no pueden competir con más, pero terminan una maestría y pues igual les puede interesar un doctorado o una especialización o lo que sea, pero ya juegan de otra manera en el mercado laboral. Entonces, bueno, es una ganancia, ¿no? También cerrar la tesis. Que es difícil, pues es que nadie dijo que era fácil. Entonces hay que asumir eso y cerrarla. Pero bueno, y convencer a 5 lectores para que les den el voto y puedan sacar. O sea, no nada más es pura buena voluntad, pero yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien. Pues eso sería lo que yo puedo compartir. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Vamos cerrando, ¿les parece bien? Bueno, pues gracias, Melissa. Le cortamos ahí.